Muy buenas tardes a todos, en el nombre de C29. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Llega un momento en que nos gusta hacer una pequeña reflexión acerca de un tema que es cercano para nosotros. Y el tema que proponemos hoy es un tema de batalla, es un tema de lucha, es un tema de conflicto y es un tema por el cual cotidianamente todos atravesamos alguna aflicción, algún problema, alguna lucha, alguna batalla. Vamos a ver un pequeño vídeo, corto. A pesar de que está en inglés, tiene muy poquitas palabras, pero básicamente es un pequeño experimento que una profesora hace con sus alumnos. Es la prueba de la nube, The Marshmallow Test. Tal vez algunos de vosotros ya lo conozcáis, pero básicamente la profesora introduce a los niños en una habitación, les enseña una nube. Todos sabéis lo que es una nube, ¿verdad? Sí, esta golosina favorita de los niños, de muchos de ellos y mía también. Los sienta en la mesa, les pone delante esta nube y a continuación les dice: vale, podéis comerla ahora. Opción B, si esperáis, podéis comer dos. O sea, yo me voy a ausentar un momentito y si aguantáis hasta que yo venga y no coméis la nube, os voy a dar dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué sucede. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Just wait.
How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muy bien. No sé qué hubieras hecho tú. No sé qué haces tú ante una situación similar. Si te acercas demasiado o te alejas. Si miras, observas. Si tocas y finalmente acabas consumiendo. Todos pasamos por algún tipo de situación similar. A lo largo de nuestras vidas tenemos que enfrentar situaciones que son un reto y son un desafío para nosotros. En esta tarde quisiera reflexionar acerca de los mecanismos, o de un mecanismo que al menos yo, y sobre todo Jesús, ponía en funcionamiento en momentos de prueba. Hoy vamos a intentar definir qué es una prueba o qué es una tentación. Pero básicamente es algo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a afrontar. Situaciones difíciles, adversas. Tenemos la tendencia de pensar que la prueba o la tentación solo se produce en momentos adversos, en momentos difíciles de nuestras vidas, en momentos en que carecemos de algo, no sé, desempleos, abusos, pérdidas de seres queridos, exámenes, adicciones y un largo etcétera. Pero la verdad es que las pruebas o tentaciones o desafíos aparecen también en momentos prósperos, en momentos cuando hay una abundancia de algo, en momentos que calificamos de positivos en nuestras vidas. Tengo un buen empleo, tengo riquezas, posesiones, tengo una posición de poder, tengo una familia feliz, una esposa políglota, inglesa, trabajadora, 2 hijos bilingües súper apañados. Cuando has superado alguna meta, incluso cuando has aprobado exámenes, estudiantes, todo eso se puede convertir en algún momento en un desafío, en una prueba. Solo es como tú lo llevas, como tú canalizas tu éxito o tu fracaso. Toda situación que vivimos se puede convertir en una prueba para ser mejor o peor persona. El éxito o el fracaso, como he dicho. El tener o el carecer algo. El amar o el haber perdido un amor. El tener inquietudes o el haber obtenido frustraciones. La riqueza, la pobreza, la salud o la enfermedad. Todos esos cambios que experimentas en tu vida, todos son una prueba. Es como tú vas a canalizar ese momento de tu vida de prosperidad o de adversidad. Y ¿sabes una cosa? Las pruebas son inevitables. Surgen, suceden cotidianamente. Y no podemos deshacernos de ellas. Lo siento. Estudiantes hay aquí, unos cuantos, ¿verdad? ¿Hay estudiantes por aquí? No sé por qué los estudiantes tienen pánico a los exámenes. Yo soy profe y me encanta ponerlos. Pero, ¿verdad que como tú te enfrentas a esa situación, como tú manejas esa situación, va a decir mucho de cómo tú eres? Opciones múltiples. Paso del examen, me voy de marcha y el lunes vamos a ver cómo sale el examen. Opción B, me voy a preparar chuletas, voy a tatuar toda mi pierna, brazo, como pueda. Voy a copiar. O, por el contrario, voy a ser constante en mi estudio y voy a hacer lo mejor posible. La forma como tú te enfrentes hacia esa prueba habla de ti. Y como tú manejes esa situación, va a decir cómo tú eres. Y vas a lograr ser mejor o peor persona. Confieso, tentaciones tengo muchas. Mi gran prueba de verdad, aquellos que me conocen de cerca, es ponerme delante de un volante. Me gusta correr. Y cuando me pongo en la autopista
y es recta. Atravesar la Mancha es increíble. Puedes pillar hasta 160. Siempre que hay alguna multa. Eso puede ser un conflicto con mi esposa. Pero la verdad es que es una prueba. Ponerme delante de un coche con un motor 2000, 1500, 150 caballos. Tengo dos opciones. Manejar esa situación, mecanismo, velocidad crucero, ajustar la velocidad a 120, 25, o pisar el acelerador. Tanto el estudiante como yo, el conductor, puedo decir, es que este coche, es que este examen, es que el coche corre mucho, es que este examen es demasiado difícil. Soy yo el que elige en último momento pisar el acelerador, ¿verdad? Soy yo en último momento el que decide qué mecanismo voy a utilizar. Y es así, cualquier situación que vivimos se va a convertir en una prueba para ser mejor o peor persona. Creo que en mayor o menor medida, cada uno de nosotros pasamos situaciones similares en diferentes ámbitos de nuestra vida. Son pequeños ejemplos. Y creo que a veces puede parecer algo tan sencillo como tomar una decisión adecuada para evitar las consecuencias menos adecuadas. Y no siempre es fácil, lo confieso, no siempre es fácil. Y esto genera luchas y genera batallas. ¿Debo? ¿Puedo? ¿Habéis visto esos chicos? Una imagen vale más que 1000 palabras. Había los que pillaban un poquitito, los que los miraban, los que no miraban, los que directamente se lo tragaban. Empiezan las dudas, se entabla una batalla, ya tenemos un campo de batalla. Puedo, debo, a nadie le importa. Yo decido, acepto el reto y caigo. Ya no puedo escapar. La crítica, el robo, la palabra que hace daño, la infidelidad, el orgullo, la ambición, la injusticia, la prostitución, la pornografía y un largo etcétera. Son campos de batalla diarios para muchos de nosotros. No podemos evitar las pruebas, pero tal vez sí podemos encontrar un mecanismo. Y tal vez ese mecanismo sea el de mantenernos firmes, estables, para no caer, hacernos daño o incluso producir consecuencias negativas que pueden afectar a otros. Tenéis un libro en vuestras mesas, la palabra de Dios, la Biblia. Es algo que como cristianos para nosotros es importante, manejar la palabra de Dios y conocerla. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos encontrar la vida de diferentes personas que tenían en cuenta a Dios y que pasaron adversidades y prosperidades. Recordad, la prueba no solo es algo de carencia o falta. Yo puedo ser un director de una empresa y convertirme en la persona más injusta y orgullosa. Es como yo manejo esa situación. Entonces, adversidad o prosperidad son momentos difíciles. Y encontramos una larga lista de personajes, desde Abraham, Moisés, Josué, reyes como David, mujeres como Esther, que afrontaron situaciones difíciles. Algunos superaron, otros salieron tocados, heridos, pero continuaron. Pero a lo largo de toda la lectura de la Biblia solo encontramos una persona que atravesó pruebas, pero nunca cayó en el resultado negativo de esa prueba. Su nombre es Jesús. Jesús. Y para mí es el modelo que esta tarde quiero exponer como el mecanismo que funciona para vencer una dificultad en la adversidad o en la prosperidad, ¿de acuerdo? Y fijándonos en Jesús, podemos ver que Él fue tentado por gobernantes,
astutos, con preguntas directas, por religiosos, fariseos, sacerdotes. Fue incluso tentado por sus amigos, discípulos, en ocasiones, y por supuesto fue tentado por su mayor enemigo, Satanás, la fuerza del mal que vive también en este mundo. Y quiero tomar unas palabras de Jesús, que para mí son el principio para poner un mecanismo de defensa o de evasión de dificultades que pueden producir consecuencias negativas en mi vida. Jesús enseña a sus discípulos a orar. En una de sus biografías que escribe Mateo, en el capítulo 6, hay una gran oración que muchos de nosotros, si venimos de un país cristiano, nos han enseñado desde pequeñitos, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y una de estas frases es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son palabras de Jesús en una oración. Jesús había sido tentado, probado en diferentes ocasiones. Él ha sentido lo que es esa prueba. Y dice: no nos metas en tentación, Padre, mas líbranos de las consecuencias de ese mal. Para mí es un ejemplo. Es un ejemplo, ya está. Podría cerrar aquí la reflexión, pero tengo 10 minutos más, prometo, no mucho más. Pero dice: líbranos del mal en esta situación que estoy ahora. A través de esta oración, Jesús está advirtiendo a sus amigos, a sus discípulos, de que podemos tener pruebas, de que podemos tener tentaciones, que podemos ser tentados y que incluso podemos caer, pero también nos dice que podemos ser librados de sus consecuencias, del mal que producen. Creo que es muy importante entender la palabra tentación o prueba que aparece aquí. Si nos vamos al griego, esta palabra que aparece aquí como tentación o ser tentado, no nos metas en tentación, acaba la palabra peirasmos, y dependiendo del contexto, esta palabra podría tener dos significados. Uno significa una puesta a prueba para experimentar algo bueno. Es decir, es una prueba, una tribulación, una dificultad o un examen con el propósito de fortalecer, con el propósito de purificar, sanear algo, de arreglar, de demostrar algo con un propósito bueno. Un pequeño ejemplo de los muchos que podemos encontrar en la palabra de Dios es la vida de Abraham. Abraham, emigrante de su pueblo, buscando nuevas tierras, tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice: tú, abuelete de casi 100 años, vas a ser padre de muchas naciones. ¿Os imagináis? 100 años casi. Dice: yo, padre, y mi mujer, de casi la misma edad que yo, vas a ser padre. Así es Dios. Hace cosas tremendas. Pero, en fin, es que su mujer Sara da a luz a un hijo, el que de alguna manera es la simiente para ser padre de todas las naciones. Y en un momento determinado, cuando su hijo es adolescente, Dios habla con él y dice: ¿sabes qué? Te lo vas a llevar a este lugar, vas a caminar para sufrir pensando que tienes que sacrificar a tu hijo. De alguna manera, Abraham pasó una prueba, fue obediente, escuchó la voz de Dios. Y ahí se ve en ese momento en que está alzando el puñal. Esto es de película, necesitaríamos efectos especiales aquí, Juan, ¿eh? Y de alguna manera le dice: detente. Has sido fiel, has sido obediente, te has mantenido firme. Entonces, encontramos en Abraham un ejemplo de esa prueba con el propósito de fortalecer. Por otro lado, la misma palabra tiene esa connotación de ser probado, pero para algo muy diferente. Para hacer algo mal, de maldad, que está en contra de los planes de Dios. Y claro, aquí es donde tenemos conflicto. Muchas veces la moralidad de Dios coincide con la moralidad de la sociedad, del mundo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Son cosas que también están penalizadas en muchas leyes, ¿verdad? Pero eso de vivir de espaldas a Dios, de amar a tus enemigos, como que no está legislado. Pero bueno, es una prueba
para hacer lo malo delante de Dios. Y ahí encontramos a un gran personaje. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado? Tienes más paciencia que Job. Creo que a lo largo de la historia del pueblo de Dios no encontramos otro hombre que tuviera más pruebas físicas, emocionales, materiales, con el propósito de hacer lo malo, incluso de maldecir el nombre de Dios. Pero esta persona se mantuvo firme. Entonces ahí vamos a encontrar esos dos campos, pero yo de alguna manera los voy a unificar. ¿Recordáis cómo empezaba? Toda situación de prueba, de dificultad, es algo que puede ocurrir en tu vida para hacerte mejor o peor persona. Te haría preguntas. ¿Conoces las pruebas que estás pasando? ¿Conoces tus debilidades? ¿Conoces tus deseos? ¿Conoces tus atracciones? ¿Conoces sus consecuencias? ¿Conoces lo que pueden sacar de ti para ser mejor o peor persona? ¿Te expones a situaciones donde se desarrollan o donde están? ¿Cuándo es la última vez que has dicho, no me metas en tentación, mas líbrame del mal? Como decía, para mí Jesús es un modelo y es el mecanismo que yo hoy traigo aquí para evitar las consecuencias negativas de esas pruebas y dificultades que tú y yo podemos pasar. Es una oración para mí que tiene poder, es real, son palabras de Jesús, nuestro Maestro. Es una oración con importancia. Hay una famosa cita que creo que he puesto, que dice, la oración puede hacer a un hombre cesar de hacer lo malo, de conseguir consecuencias negativas en su vida, de pecar, o esa consecuencia negativa, ese mal, ese pecado, puede hacer que un hombre deje de orar. Jesús, con un modelo de oración, se presenta como un antídoto, digamos, en los momentos de dificultad o de prueba. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo son esos momentos en que tú proclamas, no me dejes caer en esta tentación, líbrame, sácame? Dar a Dios todo el control de esa situación es el inicio para empezar a evitar las consecuencias negativas que puede traer esa prueba. Jesús nos está diciendo, Dios tiene el poder. Chicos, seguidores míos, concentraros, despertar. Ese Padre nuestro que hemos proclamado tiene ese poder para ayudaros en esos momentos. Él nos puede ayudar a mantenernos firmes al menos a través de la oración. Entonces debemos aprender, mi siguiente paso es a reconocer nuestras pruebas y dónde residen. Yo creo que cualquier creyente verdadero con una fe en Jesús estaría de acuerdo conmigo cuando leemos estas palabras de Pablo. ¿Podemos ponerlas, por fin? Sé que es un párrafo largo, disculpad. Así que son palabras de Pablo, uno de los grandes seguidores de Cristo, autor de muchísimas de las epístolas, cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y este hombre tuvo pruebas innumerables, dificultades muchas, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Y este hombre nos dice así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del mal, del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Soy un pobre miserable, se da cuenta Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Soy un pobre miserable.
Pablo se da cuenta de esa doble naturaleza, de esas dos opciones, entre otras muchas, A y B. Muchas culturas pasan de padres a hijos la conciencia de alguna manera. Dicen, en tu interior habitan dos perros. Es una vieja leyenda india, dicen, la he escuchado también en algunas tribus de África, pero básicamente te dice, tienes dos perros viviendo en tu interior. Hay un conflicto, un perro que tiende a hacer cosas buenas y un perro que tiende a hacer cosas no tan buenas y que pueden traer destrucción a tu vida. Depende de ti cuál de los dos alimentas. Depende de ti. Y Pablo se da cuenta de eso y dice, soy un pobre miserable. En otras palabras, está diciendo, no me metas en tentación, líbrame del mal. Yo no puedo hacer nada, solo tú. En esta dificultad yo no puedo hacer nada. Evita que caiga, evita que vuelva a cometer otro error y que tenga consecuencias de maldad. Debemos tener entonces en cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Conocer nuestro corazón probablemente nos lleve a decir esas palabras, no me metas en tentación, mas líbrame de este mal. No sé dónde estás, no sé qué estás pasando, no sé qué pensamientos o qué deseos hay en tu interior, no sé con qué tensión estás viviendo tu vida, si tienes fe o no la tienes, pero seguro sin duda que hay momentos en los que estás siendo probado como un ser con unos valores y con una ética. Pero si has dado un paso más allá y también tienes una fe verdadera, probablemente tus luchas sean más grandes porque has conocido lo que es vivir con el bien y ahora sabes que el mal lo rechazas de alguna manera. Nuestro siguiente pasaje es el pasaje que en esta semana algunos grupos ADNs, nuestros grupos en casa, han estado leyendo y sacando algunas ideas. Y decir, bueno, ¿qué nos dice aquí Santiago cuando escribe esta carta? Y básicamente lo vamos a ver, pero aquí podemos ver el mecanismo de funcionamiento de una prueba. Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Las he mencionado anteriormente. Pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Dichoso, feliz el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, triunfante, victorioso, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le amen. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el mal, el pecado, y este mal, este pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a muerte. Yo no sé si Santiago estuvo casado, no lo sé. Alguien más inteligente o con más sabiduría, conocimiento bíblico me puede decir si Santiago estuvo casado. Debería haberlo mirado. Pero lo que yo notaba aquí es decir, wow, este tío tiene cierto conocimiento erótico y sexual. ¿Podemos ir a la siguiente? Fijaros, seducir, concebir, engendrar, consumar y dar a luz. De una forma matemática se nos pone el mecanismo de cómo funciona una prueba en nosotros. Y siento decirte, amigo mío, que eres tú el responsable. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginaros que yo trabajo en un banco, soy una persona respetada, tengo una muy buena relación, pero especialmente tengo una buena relación con Juan. Viene el nuevo chico a la oficina
Y este nuevo chico entabla una buena relación con Juan, mi mejor colega del trabajo. Y de alguna manera yo observo cosas como, wow, hay una gran conexión a la primera. Juan incluso le ríe esos chistes que a mí no me hacen ninguna gracia. Le dedica tiempo, incluso le trae una manchada y media de tomate para el desayuno. Y escucho incluso que quedan para quedar este viernes, ya, a la primera. Digo, la seducción está ahí. Estoy viendo el escaparate, todo lo que he visto y lo que he escuchado. Inmediatamente empiezo a concebir ideas, deseos, sentimientos, dudas. Y empiezo a generar envidia, odio, antipatía, amargura. Y llego a consumar esto y me marcho sin despedirme de la oficina. No le doy el trabajo que tenía que darle antes de salir del trabajo y además borro un par de documentos vitales para el proyecto que Juan está haciendo. He dado a luz, muerte dice, he dado a luz un problema muy grande, una ruptura de amistad. Y todo está bien establecido de esa forma tan sensual que nos dice Santiago. Somos seducidos muchas veces. Inmediatamente en ese panorama empezamos a concebir deseos o sentimientos que finalmente se materializan, se consuman y dan a luz algo. Ese es el mecanismo para toda seducción, prueba, en la pobreza o en la riqueza, en la adversidad o en la prosperidad. Y sabéis, no puedo echarle la culpa a Dios si yo actué de esa manera. Es lo que nos dice este pasaje. Porque Dios no va a tentarte para hacer algo malo. Sí puede probarte, como hizo con Abraham, con su hijo. Pero esa tentación sale de tu corazón. Sale de esos dos perros que estás alimentando. ¿Cuál más? Ay, miserable de mí, decía Pablo. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. La oración que Cristo Jesús nos enseña es un modelo, al menos para empezar a combatir y a estar firmes. Repito, no quiero entrar ni precisar en qué situación puedas estar, pero sí quiero hacerte pensar un poco en cómo vas a manejar, lidiar esa prueba, esa dificultad que puedas estar pasando. Nuestra oración debe ser que Dios nos guarde de todos esos pensamientos, que nos guarde de todas esas tentaciones, de mis palabras y finalmente de mis hechos, que realmente lo que dan a luz, como nos dice Santiago, es muerte, es estar separados. Recordad el peirasmos, es ese deseo de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Os dije que para mí Jesús es el modelo que hoy presento para decir es válido y dejarme para terminar, para consumar, para dar a luz. No todavía. Pero hay un momento en la vida de Jesús que para mí pone en prueba la oración. ¿Recordáis? La oración hará a un hombre dejar de pecar o el pecado hará que un hombre deje de orar. ¿Recordáis este dicho, no? En Mateo 26 es un capítulo muy intenso, lleno de emociones. Nos encontramos a Jesús celebrando una gran cena de despedida. Él se va, él sabe que en menos de 12 horas va a ser arrestado, pero quiere celebrar con ellos una Pascua, algo muy importante en la cultura judía. Y lo han celebrado y han tenido momentos muy bonitos de decir que son amigos, que han estado con el maestro, pero el maestro tiene que salir por un tiempo. Incluso dice, alguno de vosotros que confesáis ser mis discípulos, me vais a entregar. Toda esta pena, este sentimiento amargo,
Jesús de alguna manera puede expresarlo. Y salen y se van al Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos es una pasada. Tienes una vista de Jerusalén alucinante. Os lo recomiendo. Y allí va Jesús, no creo que a hacer turismo, pero sí de alguna manera a retirarse. Pero estando en el Monte de los Olivos, viene un Pedro gallardo. Jesús les ha anunciado que tiene que salir, que tiene que partir. Y Pedro dice, maestro, que yo voy contigo donde tú vayas. Si hay que morir, yo muero. Además, no me voy a avergonzar de ti y ni siquiera te voy a negar. Jesús le dice de alguna manera, ¿sí? Esta misma noche, tú me vas a negar 3 veces. Pero bueno, ahí tenemos a Pedro con un deseo grande. Una prueba difícil, ¿eh? Vaya prueba. Bueno, bajan un poquito. Los que hemos estado en el Monte de los Olivos sabemos que está el huerto de Getsemaní. Y ya desde ahí ves el perfil tan solo de las murallas de Jerusalén. Supongo que en los tiempos de Cristo no habría iglesias, no habría casas, no habría cementerios, no habría carreteras. Y sería un lugar verdaderamente bonito para orar y buscar al Padre. Y Jesús les dice, quedaros aquí, yo me voy a orar, pero velad conmigo. Y Jesús, en un momento de prueba terrible, descomunal, sabiendo la que le viene encima, va a ser arrestado, va a ser humillado, avergonzado, llevado a juicio y finalmente crucificado. Él clama al Padre y ora. Y le dice a sus discípulos que oren. Y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. De alguna manera yo me imagino a Cristo diciendo, no me metas en la tentación, líbrame del mal. Jesús, en un momento de una prueba terrible, está orando y está clamando al Padre diciendo, tú tienes el control, pero ayúdame, clama. ¿Recordáis? Sus discípulos estaban allí de rodillas, inclinando la cabeza, orando. Y llega Jesús y dice, wow, estos tíos sí que oran más que yo. ¿Qué va? Cuando llegó, los encontró tirados a la Bartola, que se dice allí, sentados y durmiendo. Dice, ¿ni una hora? ¿Ni una hora habéis podido? Y le dice a Pedro, se lo dice a Pedro, ni una hora habéis podido velar. ¿Recordáis? Unas horitas antes, en el Monte de los Olivos, Pedro le dice, yo voy contigo hasta el fin del mundo, y si hay que morir, se muere, y no te voy a negar. Y ahora tenemos ahí a Pedro durmiendo. Había caído en sus propias palabras. Mantenerse firme hasta el último momento. En situaciones difíciles solo podemos aprender del Maestro, solo podemos aprender de Jesús. En un momento tan fuerte e intenso de su vida, no me metas en tentación. Si es posible, Padre, si es posible, líbrame del mal. Es difícil aceptar adversidades, es difícil aceptar enfermedades, es difícil aceptar frustraciones. Pero sabemos que tenemos un Padre que está cerca de nosotros y que a través de la oración podemos mantenernos firmes. Es un primer paso y simplemente es la reflexión que traía esta tarde. A través de la oración y el modelo de Cristo, dar un primer paso para estar firmes. En la lectura de Santiago también, Pablo, que hemos leído, nos dice que las pruebas producen constancia, producen trabajo, producen esfuerzo en nuestras vidas, producen firmeza y yo diría que producen la necesidad de orar y buscar al Padre como Jesús lo buscó. Yo creo que en la forma que crecemos de conocer más a Dios, de conocer más a Jesús, también crecemos en el conocimiento de nosotros mismos
y aprendemos a ver nuestras debilidades. Y nuestras debilidades, como decía Pablo, se hacen la fortaleza de Dios. Ahora sí, para terminar, esta obra maestra de la oración termina para mí con una conclusión definitiva. A lo largo de esa oración, que es el Padre Nuestro, como la recordamos muchos de nosotros, hay muchas peticiones para ser una mejor persona, sin duda. Pero la conclusión a la que llega Cristo es: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria por todos los siglos. Básicamente está delegando todo al Padre, todo. Hay momentos en que la respuesta no llega, hay momentos de dificultad, de espera, pero sé que durante la espera puedes crecer y puedes hacerte firme, porque esta oración es la oración que Jesús utilizó para orar con el Padre, y vemos en contextos. He dejado aparte algunos aspectos, no quería extenderme más, pero sí, el grupo va a subir y habrá otras cositas ahora mismo. Pero de alguna manera piensa en los desafíos que estás teniendo, en trabajo, con tu familia, con tu no familia, con tus deseos, en la espera de juicios, en la mucha responsabilidad que tienes en tu trabajo, en tu comunidad, en la ONG en la que estás. Todos son situaciones de verdad para hacer de ti una mejor o peor persona. Ese ya es un desafío, el saberlo ahora, el ser consciente. Entonces, no sé si podemos tocar ahora esta canción, sí, pero es una canción de decir: voy a concentrarme en lo más grande por un momento. Voy a dejarlo todo a un lado y decir: yo no puedo seguir adelante. Yo estoy siendo probado de muchas formas, pero quiero estar firme y concentrarme, así como Jesús en ese momento tan fuerte y tan intenso en el huerto de Getsemaní oró al Padre: hágase tu voluntad. Entonces, mientras el grupo toca esta canción, piensa un poco en lo que hemos escuchado. Si necesitas ayuda con algo, de verdad, y quieres compartir, nuestro pastor, el de estar allí, también podéis hablar conmigo y hablar, desahogar. A veces es un primer paso para darte cuenta de dónde estás y pedir ayuda. No lo dudes, estás en casa y aquí hay amigos.